Bueno, padre, y con respecto a la ordenación sacerdotal y estos primeros años de su vida ya como sacerdote, ¿verdad? ¿Qué podemos saber? Bueno, él normalmente cuando un sacerdote se ordena, el otro día hace su primera misa, ¿sí? Pero no, él no la celebró al día siguiente, sino que tardó una semana. ¿Sí? O sea que al domingo siguiente, el 22 de septiembre, hizo la primera misa en su pueblo natal. Y eso también porque antes no era tan común como hoy que tenemos misa todos los días, ¿verdad? Me imagino que tiene algo que ver eso, o por qué sería que tardó tanto. Yo les leo justamente acá una parte de una correspondencia donde él cuenta esto, ¿no? Esto de la misa, de la primera misa celebrada. Dice, yo siento que me guié por el prejuicio de mis familiares y al recibirme esperé una semana entera para celebrar la primera misa en la iglesia de mi pueblo natal. Mejor hacen estos sacerdotes que al día siguiente la dicen en la más cercana iglesia o en la capilla del seminario, ¿sí? Eh, Aparentemente se guió por lo que la familia le aconsejó, bueno, tenía que irse al pueblo natal porque ahí se hace, pero él al final reconoce ahí también después que le dice a, a Antonio Sobchak, que ese fue después uno de nuestros generales, al morir el padre Bronislao, uno del que más duró, que muchos años estuvo como general, le dice que es mejor que al otro día ya se celebre la primera misa, ¿sí? En donde sea. A veces uno quiere esperar porque por ahí, bueno, él estaba en Premislo y él era de Prugnik, ¿no? Entonces, él tenía que venir a Prugnik, bueno, y pues bueno, esperamos que sea un domingo, que sea en tu pueblo natal. Entonces estuvo una semana, ¿sí? Esperando, ¿no? Y después como que un poquito como que se lamentó. Claro, ¿no? Y se notó también que era una persona bastante crítica, ¿verdad? O sea, consigo mismo no era que Sí. iba a dejar nomás pasar así, sino que siempre reflexionando trae más a su... Claro, claro. Y bueno, hay que aprender de los errores también, ¿no? Eh, él en los primeros años, como un joven sacerdote, él va a hacer el papel de vicario, ¿sí? Podríamos decir, el que ayuda al párroco más de cerca. Y él va a ir a una pequeña parroquia que estaba en Jarta, un pueblo de la zona, y después de 3 años va a ir a la catedral de Premislo, ¿sí? Entonces, ahí en la catedral, viéndolo más de cerca, seguramente el obispo, viendo sus cualidades, o se le permite inscribirse en la Facultad de Filosofía de Leópolis, y después va a ir a la Universidad Jagiellónica de Cracovia, que es una importante universidad. Entonces ahí ya, cuando él tiene este estudio, va a comenzar a ser también profesor de teología pastoral e idiomilética en el seminario mayor de ahí de Premislo, y va a tener también ya los encargos de párroco, ¿eh? En otras parroquias de la zona, siempre están un poco conectadas, cercanas una de otra, ¿no? Después también fue prefectos de estudio, ¿no? en el seminario. Así que tuvo sus primeros años de trabajo intenso como diocesano, pero comparado con lo que va a venir después, ¿sí? Cuando él vuelva a Polonia y a la parroquia y con esa realidad y demás, eh, podríamos decir que eran años un poco tranquilos, ¿no? Eh, de trabajar, sí, pero con encargos más, podríamos decir, que no demandaban tanta energía como sí van a demandar después, ¿sí? Pero bueno, todo es una preparación, ¿no? Dios va preparando nuestra vida, los pasos, nos va haciendo pasar por estas circunstancias, por estas experiencias,
y todo va formando como un basamento, un fundamento sobre el que después uno va a hacer las cosas, porque todo esto que a él le va pasando le va sirviendo después para lo que va a venir. O sea, fíjense que hay como grados, ¿no?, de dificultad que él va sorteando, ¿no? Hasta que se va después enfrentando con pruebas más difíciles, más duras. Bueno, entonces todo eso lo va no deteriorando, sino todo lo contrario, fortaleciendo para las experiencias que después va a haber. Y bueno, y detrás de esto hay que ver la mano de Dios como que va conduciendo su vida personal y su vida sacerdotal. Padre, y además, o sea, estos primeros años entonces vemos que él se dedicó un poco a lo que sería la parte académica, ¿verdad? Estudió un poco más, un poco de formación, también trabajó en eso. ¿Y la parte pastoral también siempre siguió con eso o en ese sentido no era tan intenso? La parte pastoral siempre tuvo, ¿verdad? De hecho, él se sentaba a confesar, ¿sí? Siempre. Es algo que a él le gustaba mucho. Porque, por ejemplo, él fue el primer párroco de una parroquia en el pueblito, se llamaba Gach, y también tuvo sus pruebas, porque se acuerdan que sus hermanas habían muerto de una epidemia de tifo, ¿no? Bueno, las epidemias después también aparecían otras epidemias, y ahí también había que organizar, por ejemplo, ayuda para los enfermos, había que hacer también la famosa olla popular, ¿sí? Después se había propuesto combatir también el alcohol, ¿sí? Porque en las parroquias donde él iba había diferentes realidades, ¿no? Y entonces el buen pastor, ¿sí?, primero él se dedicaba o trataba de conocer bien sus ovejas. Entonces, y bueno, a las ovejas las trataba de alimentar espiritualmente. Pero no solamente espiritualmente, sino que había también algunas necesidades materiales. De hecho, también él, además de ser profesor, de ser capellán de las hermanas y de ser vicario, de ser párroco, también, por ejemplo, visitaba las cárceles, ¿no? Entonces, tenía una vida cargadita, decíamos, o sea, como él decía, ¿verdad? Deberes duros y servicios onerosos, ¿no? Entonces se va al seminario para prepararse y bueno, y son deberes duros y servicios onerosos que uno hace ad honorem, ¿verdad? Bueno, y él, por ejemplo, la gente venía sabiendo que él confesaba, ¿sí?, venía de diferentes partes, salían tempranito, se iban junto a él, se confesaban y bueno, después volvían al final, ya antes de que parta, digamos, el último tren de vuelta, porque venían de pueblos aledaños, ¿no? Entonces, pasaba muchas horas sentados en el confesionario. Padre, y como que se va viendo un poco ya lo que serían las bases del carisma que él después va a transmitir, ¿verdad? Este triple trabajo. Ya vimos lo que es la parte intelectual, ¿verdad? Toda su formación, los estudios. Después la parte física, en todo lo que es la pastoral. Y cómo era su vida espiritual, o sea, viendo esta tercera dimensión del trabajo. Bueno, el padre Bronislao, después de esas giras maratónicas, de visitar enfermos de la cárcel, de la facultad, de la misa, bueno, de las distintas, siempre era un hombre que partía con la oración y terminaba el día con la oración, ¿sí? Entonces volvía a la iglesia, después de todo, volvía, y como Jesús a la noche se apartaba un poco para orar, recargar las pilas, bueno, él también. Si la iglesia estaba abierta, porque obviamente hay gente encargada, ¿no? Entonces él, si estaba abierta, entraba y rezaba, y si no, se arrodillaba en la puerta de la iglesia y rezaba desde ahí, ¿no? Poniendo en manos de Dios, agradeciendo todo el trabajo y renovando un poco
su fuerza, ¿no? Era un sacerdote que rezaba siempre el breviario, ¿sí? Y de hecho la vida espiritual se va también fortaleciendo, y el sacerdote se va santificando a través del ministerio sacerdotal que va realizando, ¿sí? Entonces todas esas experiencias, además de ser un trabajo de pastoral, es un trabajo espiritual que a uno lo satisface, lo reconforta y le llena también, y Dios a través de ese trabajo también le otorga gracias a la persona, ¿no? Después, bueno, obviamente todo lo que es la vida de un sacerdote espiritual, él la cumplía a rajatabla, digamos, ¿no? No es que dejaba una cosa por la otra, sí, vivir en sintonía, lo espiritual con lo pastoral, con lo físico, tener un poco de tiempo para todo, que es justamente este triple trabajo que él después propone, ¿no? Y una de las cosas por lo que lo propone es seguramente analizando la experiencia de vida. Después eso le da fundamento o le da lugar a una reflexión para proponer eso que él vivió y que lo hizo feliz a los demás. Él hacía los retiros con los jesuitas, ¿sí? En una ciudad cercana que se llama Staraviesh, donde estaban los jesuitas, y ahí él se iba a hacer los retiros espirituales. Él hacía su retiro anual, siempre. Y de hecho él tiene un librito que son las huellas espirituales, ¿sí? Que son sus anotaciones espirituales, donde él ahí deja constancia de todas las cosas que él iba viviendo durante sus retiros espirituales. O sea que un hombre bien centrado y equilibrado, podríamos decir, ¿no? Un sacerdote equilibrado y centrado con una clara conciencia de lo que es su misión, de la clara conciencia de por qué se ordenó, para qué se ordenó, ¿sí? Esto que decía antes lo tenía él bien presente. Y bueno, padre, seguramente en los siguientes encuentros iremos profundizando acerca de la vida del beato padre Bronislao. Y para cerrar esto que hemos estado hablando, queríamos saber si usted podría resumir en una frase o en una oración la vida de nuestro padre fundador. Bueno, cuando nosotros hicimos la novena para el primer año de la preparación, hicimos una novena de 9 años de preparación para celebrar los 100 años de aprobación canónica, que ya se cumplió en el 2021, ¿no? Pero esa novena empezó en el año 2012 y el primer año era el año dedicado al beato Bronislao. Y yo me acuerdo que yo tenía escrita un poco la biografía del beato, que había tomado de otras fuentes, y después la fui completando más, y bueno, le puse a esa biografía Dios sobre todo, ¿no? Son palabras de él también, están en una de sus anotaciones, y este principio, yo creo que esta frase, Dios sobre todo, es, además de que era el lema de ese año, ¿sí? Es un lema de su vida, de poner a Dios sobre todo en primer lugar, y que va perfectamente con el primer mandamiento, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, este hombre que puso a Dios sobre todo en su vida, ahora está cara a cara contemplando a Dios, porque lo hizo el centro y el valor supremo de su vida. Entonces ahora también lo puede disfrutar. Entonces, bueno, la invitación a poner a Dios siempre en primer lugar. El que pone a Dios sobre todas las cosas y a Dios en primer lugar, siempre va por el camino correcto. Cuando el hombre se aparta de esa primacía de Dios en su vida, o se pone el mismo, y fíjense que también este Dios sobre todo, si nosotros lo vinculamos a nuestra espiritualidad, va de la mano con el quién como Dios, ¿no? Que es el grito de San Miguel, al que él eligió como patrono de nuestra congregación. Entonces, Dios sobre todo,
al estilo Bronislao, ¿quién como Dios? Al estilo de San Miguel, tendría que ser también el lema de la humanidad, ¿verdad? En cuanto a lo espiritual, así como nuestras constituciones lo dicen. Y bueno, y él después también dijo esta frase, ¿no? Que ya muchos conocemos: templanza y labor, o templanza y trabajo, transformarán la faz de la tierra, ¿no? Estos dos pilares de la vida social, herramientas para construir una sociedad mejor, ¿no? Que sería cómo nosotros debemos vivir el día a día o trabajar el día a día en nuestra vida, ¿sí? Espiritualmente, con Dios sobre todo, con quién como Dios, y apostólicamente, como así también nos marca nuestro lema, en templanza y labor. Genial. Nos quedamos entonces con estas dos frases y muchísimas gracias, Padre, por tu tiempo, por compartir con nosotros. Con gusto, vamos a seguir porque recién estamos en los inicios de la vida sacerdotal. Nos espera todavía un montón de cosas, sí. Así que bueno, los invitamos a los que nos siguen a que vayan masticando un poco todo esto que estuvimos hablando, reflexionando, aplicándolo también a su vida personal. Y bueno, si quieren de pronto conocer más al Beato Bronislao, acérquense al seminario. Hay distintas biografías, libros para conocerlo más. Y bueno, los esperamos para después la próxima edición de este programa. Y bueno, le dejamos con esto, con un pequeño gustito a Bronislao. Ojalá que sea una reflexión sabrosa para el alma de cada uno de ustedes. Y bueno, muchísimas gracias, Padre.